Y el subtema, los yo soy, y en este caso estamos en el Buen Pastor. Esta mañana tuvimos una hermosa reunión, así que vamos a continuar creyendo que Dios tiene algo hermoso también para nosotros en este momento. Ya, pues hermano, ayúdeme. En la mañana estaban todos prendidos, así que ayúdeme usted. Amén, iglesia. Amén. Muy bien, vamos a Juan capítulo 10, verso 11. Juan capítulo 10, verso 11. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Muy bien, tome asiento por favor. Muy bien. Bien, estamos estableciendo acerca de la palabra del Señor la importancia de Dios queriendo revelarse al hombre. Escuche bien. Es Dios el interesado en revelarse a nosotros. Por sobre nosotros querer conocerle a Él, es Él el que quiere que nosotros le conozcamos. Por eso ha hecho tantas cosas para llegar a nosotros. Por eso la Biblia también como un elemento importante de conocimiento del hombre hacia Dios. Es Dios mostrando su gloria, mostrando áreas de su gloria. Por eso Isaías 6 se ve el trono de la gracia del Señor. Por eso Juan ve la gracia del Señor también. O sea, es Dios queriendo mostrarse al hombre. Y la Biblia es eso. La Biblia es eso. La Biblia es parte de lo que Dios quiere que el hombre conozca. Por eso la Biblia dice en Santiago, estoy tratando de resumir un poquito esto. Y la Biblia dice que Santiago era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Lo que se intenta decir en ese pasaje es que Santiago era un hombre común y corriente, así como usted y como yo, Elías, un hombre común y corriente, así como usted, también como yo. Pero que lo hacía diferente era la gracia de Dios sobre él, y eso provocaba que él pudiera hacer cosas extraordinarias. Entonces, lo que Santiago intenta decir de Elías es que la única diferencia entre Elías y nosotros no son las pasiones, no son los errores, no son a veces nuestro carácter, sino que la gracia del Señor lo había llamado para ser un profeta y el respaldo de Dios estaba sobre él. ¿Me dice amén a eso? Entonces, en todo el Nuevo Testamento, inclusive cuando aparece la vida de Jesús ya manifiesta sobre la tierra, aparecen muchos enfermos que no sabemos su nombre, pero entendemos que ¿por qué no aparecen su nombre? Por dos razones: por la persecución, y la segunda es porque se vuelven irrelevantes, que no nos importa cómo se llamaba aquel ciego que fue sanado, no nos importa el cojo que estaba en el estanque, no nos importa eso, porque ellos pierden importancia porque se intenta resaltar la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Se intenta mostrar a Cristo como el centro de todo. Por eso es irrelevante cómo se llamen las personas, lo importante es Jesucristo operando sobre la tierra. Entonces es ahí donde nosotros mismos perdemos a veces la importancia. Escuche bien, nosotros somos importantes en la medida que afectemos, pero lo importante es lo que Cristo puede hacer en nosotros. Cuando en Génesis capítulo 1 aparece esta luz gloriosa, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y escuche bien, y la palabra del Señor y el Señor mismo vino a ordenar y vino a llenar. Establecimos en la mañana algo mucho más amplio en esto, solamente estoy repasando esto. Lo importante es que cuando Cristo viene, la palabra del Señor llega, la luz viene sobre nuestra vida, trae dos elementos: primero viene a llenar y segundo viene a ordenar. El tema es que muchas personas quieren ser llenos, pero no quieren el orden. Muchas personas quieren ser llenos del Espíritu de Dios, llenos del conocimiento, quieren ser llenos, y muchas personas buscan la llenura, pero muy pocas personas se someten al orden. Pégale un codazo al que está a su lado, dígale: te van a hablar, así que abróchese el cinturón. Muchas personas desean ser llenos del Espíritu Santo. ¿Está mal eso, pastor? No, eso está bien. Es una orden: sed llenos del Espíritu Santo.
El tema es que la palabra de Dios no solamente viene a llenar, sino también a ordenar. Y a veces nosotros evitamos el orden y deseamos ser llenos. Pero para poder operar en la dimensión de Cristo, debemos aceptar la llenura. Y la llenura también trae orden. Pero el orden también necesita que nuestro carácter, nuestros deseos sean sometidos a la voluntad de Dios el Padre. Dígame fuerte amén a eso. Entonces, la palabra de Dios no solamente viene para llenar algo, viene también para ordenar aquellas cosas. De hecho, la Biblia enseña a través del Salmo del pastor: tu vara y tu callado me infunden aliento. Callado habla de dirección y vara habla de corrección. Cada vez que usted ve la vara en la escritura, habla de corrección. Corrige al niño con vara, corrección, corrección, siempre es corrección. Y todos nosotros necesitamos ser corregidos. Y sobre todo en nuestra vida ministerial necesitamos la corrección. Yo no puedo solamente intentar motivarle a través de la palabra, sino también debo corregir, porque es la tarea. Yo tengo que dar cuenta de usted y yo necesito que a través de la palabra corregir áreas que están mal en nosotros, y esa corrección le puede salvar a usted de una caída. Dígame amén a eso. Le puede evitar largos procesos. Es importante notar que la corrección nos ayuda y nos evita heridas. Entonces, muchas personas tienen vidas que intentan llenar, pero llenas de desorden también. Es importante que para que la tierra cambie, el cielo tiene que gobernar sobre el hombre. Es traer los diseños del cielo. Por eso la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, no el cielo, porque el cielo permanece en orden, porque el cielo es el trono de Dios. Por lo tanto, el cielo está en orden, pero la tierra se desordenó. Entender que nosotros lo aprendimos este año, me parece. Pastor Germán nos enseñó mucho acerca de cielo y tierra, que es el cielo, el gobierno de Dios, y la tierra, el gobierno del hombre. Por eso es importante que sometamos nuestra vida al gobierno de Dios y traigamos los diseños del cielo a la tierra. Dígame amén a eso. Y no podemos cambiar la tierra sin primero cambiar la mente. ¿Qué es eso? El gobierno de Dios, la mente de Cristo operando en nuestra mente. Y debemos entonces someternos al gobierno por la palabra. Se establece entonces en el principio que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo mismo cuando llega Cristo en el libro de Juan capítulo 1. La Biblia dice que otra vez esta tierra estaba desordenada y otra vez estaban las tinieblas gobernando. De la misma forma, con el principio, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, y entonces las tinieblas retroceden. Ahora, de la misma forma, Dios vuelve a hablar, pero ahora nos habla a través del verbo hecho carne. Al principio vino el orden por la palabra, y la palabra ordenó, la palabra llenó en Génesis capítulo 1. Pero ahora en Juan 1, Dios vuelve a hablar, pero ahora habla con Cristo encarnado. O sea, Él viene a hacer retroceder. Él es la luz del mundo. Él viene a hacer retroceder las tinieblas, y Él viene a traer orden, viene a traer la legalidad del cielo, viene a llenarlo todo. Él comenzó el mismo proceso de orden del Génesis 1, comenzó ahora en Juan capítulo 1 con la llegada de Cristo. La luz nuevamente toca la tierra, el desorden comienza a ordenarse y Dios comienza a llenarlo todo. Entonces, hemos establecido que cuando el Señor enseña acerca de sus atributos, como diciendo: yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el Cristo, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy la vid, y todos los que vamos a ver en adelante, entendemos entonces que Él quiere mostrarnos verdades mucho más profundas. Quiere que nosotros sepamos primero cómo opera Él, lo que quiere hacer, lo que pueda hacer, quién es Cristo, porque eso manifestará. En la medida que usted sepa quién es Cristo, podrá operar en la naturaleza de Cristo, porque usted también tiene la naturaleza de Cristo. O sea, el hecho de que los antiguos decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Así se presentaban los profetas. Antes de profetizar, un profeta decía: estoy en la presencia de Dios. Pero ahora nosotros no estamos en la presencia, sino la presencia está en nosotros. No es solamente que nosotros profeticemos en la presencia, es que la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, cuando el Señor comienza a hablar acerca del buen pastor, establece verdades profundas que vamos a ver a continuación,
Y le pido atención y no se me distraiga, porque le decía a Emanuel hace un rato atrás, lo que vamos a hablar es un poco profundo y necesito la máximo de concentración. ¿Están aquí todos? A ver, levante la mano el que no está aquí. ¿Ve? Hay algunos que todavía no llegan, pero vienen de camino. ¿Estamos todos acá? Muy bien. No, porque usted puede estar acá, pero puede no estar acá. O sea, yo puedo tener su cuerpo acá, pero su mente puede estar en otro lado, en la cocina, en el asado de la tarde, en la piscina, puede estar en el problema de mañana. Por eso necesito que usted esté acá. Pégale un codazo y tráigalo de vuelta a ese caballero que se fue. Dígale, véngase para casito. Muy bien, póngame atención y míreme, por favor. Cuando nosotros hablamos acerca del buen pastor, nosotros necesariamente debemos irnos a la ley de las primeras menciones. Cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor, hay mucho más, escuche bien, siempre en lo que el Señor habla hay mucho más de lo que Él dice. La palabra viene a explotar en nuestra vida, porque la palabra es el logos, pero el logos está sujeto al rema. La palabra se expande cuando llega al espíritu de alguien. Tú la lees y tú puedes leer, yo soy el buen pastor, y ahí quedó. Pero cuando tú entiendes que el Señor siempre tiene una verdad más profunda, por eso el Señor dijo, escudriñen las escrituras, porque en ella os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, nosotros debemos meternos un poco más profundo. Esto es examinar un poco más allá. Y la verdad, cuando vamos a la ley de las primeras menciones, en Génesis aparece un hombre llamado Adán. ¿Cómo se llamaba? Adán. Y este Adán tenía un oficio. Ese oficio no era pastor. El oficio de Adán, ¿cuál era? Ayúdeme. Ay, no van a saber qué hacía Adán ahora. Él era un labrador. Él estaba preocupado de labrar la tierra. Dígame amén a eso. ¿Estamos todos de acuerdo de eso? O sea, él estaba encargado. El Señor le da la orden de conectarse con la tierra y le dice que lo pone a cargo del huerto para que lo labre y lo cuide. Era labrador. O sea, él tenía un oficio. Y el oficio era ser labrador, aparte de todas sus funciones de gobernar, juzgar y todo eso. Pero él tenía una función que cumplir en el huerto. El Señor no lo mandó a descansar, lo mandó a trabajar. Cuando Dios activa a alguien, lo hace trabajar. Pégale un codazo al que está a su lado y dígale, escucha bien. Entonces, justamente la caída de Adán se conecta con lo que él tenía que cuidar. Él tenía que cuidar los árboles, tenía que cuidar, pero justamente su caída se conecta con lo que él tenía que cuidar. El Señor le da la orden y le dice, te pongo en el huerto para que lo labres y lo cuides. Entendemos que el Señor quería hacer de ese huerto algo productivo, pero para que sea productivo debía ser cuidado. El Señor le dijo, te pongo en el huerto para que lo cuides y lo labres. O sea, será productivo en la medida que el huerto sea cuidado. Nosotros no podemos tener vidas productivas si no tenemos vidas cuidadas. No podemos tener matrimonios productivos y matrimonios descuidados a la vez. No podemos pretender que nuestros hijos sean productivos si nuestros hijos son descuidados. El principio es, las cosas se vuelven productivas cuando las cosas son cuidadas. Entonces no podemos nosotros esperar tener matrimonios productivos que nos produzcan satisfacciones, alegrías en nuestros hijos. No podemos cosechar la productividad de alegría y gozo de nuestros hijos si nosotros los hemos descuidado. Escuche bien eso. Entonces, el oficio de Adán era un labrador, era un campesino, un hombre de la tierra, y ese oficio fue el que conectó con Caín. Caín tomó la transferencia de Adán. O sea, fue Adán el que le enseña el oficio a su hijo Caín. Él conecta con la tierra y tomó el oficio del padre. De hecho, cuando él trae las ofrendas delante del Señor, trae la ofrenda ¿de qué? De la tierra, porque era el lugar donde él estaba trabajando, la tierra. Pero la tierra estaba maldecida, la tierra estaba cerrada, la tierra ya no entregaba fruto con facilidad. Pero Abel tomó un nuevo oficio, algo que hasta ese momento no se conocía, algo que nadie había hecho hasta ese momento. La pregunta sería, ¿quién le enseñó el oficio? ¿Por qué Abel conecta con el pastor?
¿Por qué Abel conecta cuidando las ovejas? ¿Qué hizo que Abel conectara con eso? ¿De dónde lo aprendió? Abel conecta con el pastoreo. ¿Por qué? Pero Abel es que Abel... Eso no es casualidad, hermano. Qué nombre tan bello, hermanos. Abel conecta con el trabajo del pastor. ¿Por qué? Porque Abel conectó, escuche bien, con el amor de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Abel conectó con el amor de Dios, porque lo que hizo Dios para cubrir el pecado de sus padres fue matar un animal. Y la Biblia dice que cuando los padres cayeron, ellos se pusieron hojas de higuera. Trataron de cubrirse con hojas de higuera. Y los que conocen algo de las higueras, no es un buen producto para taparse, para nada. Entonces el Señor le hace unos trajes de pieles de un animal. No sabemos el animal, pero proyectamos el animal del sacrificio, que era un sacrificio, que era una proyección de lo que iba a cubrir, que era el sacrificio de Cristo. Entonces Él conecta con este animal estas pieles que los estudiosos que eran pieles justamente de oveja, que eran para cubrir. Y conecta entonces, Abel conecta y dice: mis padres fueron cubiertos por un sacrificio. Por lo tanto, y el sacrificio era una oveja, voy a conectar con la oveja. Hay una proyección de parte de Él. Si esto cubrió el pecado de mi padre, si el sacrificio cubrió la desnudez de mi padre, allí tiene que haber algo. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 11 que fue el primero nombrado, el primer héroe de la fe nombrado en la Escritura es justamente Abel. ¿Por qué? Porque él proyecta una ofrenda. La primera ofrenda, el primer sacrificio delante de Dios, el primer derramamiento de sangre lo hace Abel. Abel conectó por la fe. Él hizo una puerta de entrada, abrió un portón a través de la ofrenda a nuestro Señor. Entonces, además de todo eso, Abel es una proyección de Cristo. Entendemos una proyección de Cristo como el pastor, que es una figura y sombra de lo que Cristo sería en la tierra, donde entrega una ofrenda que le agrada a Dios, donde, escuche bien, no solamente termina entregando una ofrenda, sino termina Él siendo la ofrenda que agradaba a Dios. La diferencia entre las ofrendas que tomó Caín de la tierra y Abel que tomó de su rebaño es que la Biblia dice que Caín tomó de la producción de la tierra, pero la Biblia dice de Abel, Génesis capítulo 4, dice la Biblia que Abel tomó de lo mejor y de lo primogénito. Proyección de Cristo, lo primogénito, y tomó lo mejor. ¿Qué quiere decir? Que Abel escogió lo primero. La primera, cuando las ovejitas parieron, la primera generación lo tomó Abel y ofreció de lo primogénito, que era también una proyección de Cristo, el primogénito de toda creación. Escuche bien esto. ¿Está hasta aquí? ¿Me está siguiendo? Está muy enredado. Lo pasamos a doctrina básica mejor. Entonces, esto es una proyección de Cristo, es una ofrenda, es el cordero. La proyección de Abel, entregando ofrenda, entregando lo primogénito, entregando el cordero, entregando lo mejor que él tenía en su rebaño. La sangre, todo esto es una proyección de Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos lo que sucede en Génesis capítulo 4, la Biblia dice que Caín trae y saca porque él se siente mal, porque la ofrenda de él no le fue agradable a Dios, porque él solo agarró lo que había, pero Abel escogió lo que tenía en una proyección de Cristo. Y dice que el rostro de Caín se demudó. Y la Biblia dice que Caín entonces dice que trae a Abel a su campo y allí lo mata. De alguna forma es una proyección de Cristo, porque Cristo fue muerto en el campo que gobernaba Caín. La tierra era el campo de Caín y allí fue crucificado Cristo. De hecho, cuando Cristo fue en su martirio, en su crucifixión, las primeras gotas de sangre soltadas por Cristo fue en el Getsemaní, en el huerto. Lo mismo que había sido dañado. La Biblia dice que en su cabeza pusieron una corona de espinas, que era la maldición de la tierra hecha en Génesis capítulo 3, que la tierra produciría espinas, y Cristo entonces recibe espinas y cardos en su cabeza para redimir la maldición de la tierra. De hecho, escuche bien esto,
la más afectada en cuanto a la caída del hombre fue la mujer. La mujer, el deseo de la mujer salió de ella y pasó a ser del marido. Con dolor iba a tener a sus hijos, con dolor y sufrimiento, pero justamente el Señor, cuando entra en la dimensión de la tierra, conecta con una mujer. Pudo haber entrado de cualquier forma, pero entró por una mujer, la simiente de la mujer. Y la Biblia dice entonces que esa mujer tuvo el bebé, y escuche bien, las primeras gotas de sangre de Cristo fueron para la mujer. Cuando nace Cristo y se corta ese cordón umbilical, las primeras gotas traen esperanza a una mujer que hasta ese momento había sido pisoteada. Escuche bien esto, porque es importante, porque la sangre genera redención y todo lo que la sangre toca lo redime. Por eso nosotros hemos sido redimidos para nuestro Dios por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo puesta en la mujer, en la tierra y en todo lugar trajo redención. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. ¿Me dice amén a eso? Entonces, este pastor Abel entendemos que es una proyección de Cristo. Escuche bien esto. Del sacrificio pastoral, de dar lo mejor. O sea, míreme por favor. El pastor Abel entregó lo mejor que tenía para el Señor en sacrificio. Y aún así que ese sacrificio, la Biblia dice, esa ofrenda le fue agradable delante de Dios. Aunque fue agradable, no fue suficiente. Escuche bien eso. Aunque la ofrenda de Abel, el pastor, fue agradable, no fue suficiente. Entonces entendemos que el pastor ofrecía en sacrificio. Y es allí donde debemos entender a Jesús como el pastor, porque el pastor siguió entregando en sacrificio a ministros, siguió entregando en sacrificio profetas. Todos los hombres que vinieron antes de Cristo fueron las ofrendas de Abel. Míreme por favor, no se me pierda, están aquí todavía. Lo que el Señor hizo es que la proyección del pastor, yo no sé si usted está entendiendo. ¿Hasta aquí vamos bien? Abel es la figura del pastor que entrega en sacrificio. Ahora, Cristo es el pastor que envió como ofrendas agradables delante de Dios. Por eso la Biblia dice en Hebreos que algunos fueron enviados, pero de los cuales el mundo no era digno. Eso eran las ofrendas, los ministros, los ungidos de Dios fueron las ofrendas del pastor para el Padre. Escuche bien esto. Y ellos fueron sacrificados en todo el Antiguo Testamento. Ellos fueron agradables. Por eso usted va a encontrar siempre la palabra: y su vida le fue agradable ante los ojos de Dios, pero no fue suficiente. Muchos de ellos fueron muertos, aserrados, apedreados, pero eso no fue suficiente, porque las ofrendas del pastor no fueron suficientes, así como la ofrenda de Abel no fue suficiente. Por eso Abel mismo pagó el precio. Y es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Las ofrendas, los profetas no fueron suficientes. No fueron suficientes los ministros. No fueron suficientes aquellos que fueron enviados. Y por eso el pastor mismo tuvo que venir como la ofrenda perfecta para el Padre, para terminar toda maldición sobre la tierra. No era solamente que fuera agradable, sino que fuera perfecta. Y ahora el pastor, el buen pastor, se entrega en las manos de Caín. La Biblia dice que el rostro de Caín se llenó de ira. La ira de Caín, la ira del infierno cayó sobre la vida del pastor. Cayó, y la Biblia dice que su rostro se demudó. Estaba lleno de ira. La ira de toda la maldad, todo el infierno cayó sobre Abel y lo mató. Es lo que hizo este mundo, lo que hizo el sistema, lo que hizo el infierno con nuestro Señor Jesucristo. La ira completa vino sobre él, y vino sobre él para matarlo. Pero la Biblia dice que aún allí la sangre en la tierra estaba clamando. La sangre era la oportunidad del hombre de la redención completa. Cristo y su sangre fue la respuesta para el hombre. No hay más sacrificio. Se sacrificó una vez al Hijo de Dios, y su sacrificio es completo y es para siempre. No se requiere más sacrificio. Está pagado. El precio está pagado. Pero luego de eso, luego que matan a este
a este Abel, lo terminan de matar. Caín sale huyendo, hay una señal sobre él. Pero el Señor no deja así este mundo, porque hay toda una proyección, entiéndase Génesis como una proyección, una revelación que debemos estudiar profunda. Luego de eso, Dios le da a Eva un nuevo hijo. Y a ese hijo se le llama Set. La Biblia dice que Set quiere decir restitución. El Señor restituye de alguna forma lo que se había caído. El Señor restituye lo que Caín había matado. O sea, Dios lo vuelve a levantar. Uno que viene en el mismo orden. La restitución es la compensación por los daños causados. Y alguien mató a Abel, la ira mató a Abel, el enojo mató a Abel, y ahora Dios levanta un Set, que es la restitución de Dios. Dios le da un hijo llamado Set a Eva para darle esperanza a esta generación. Escuche bien esto. Y Dios levanta a Set, que es una nueva generación. Una generación que la Biblia dice, luego de Set vino Enos. El primer hijo de Set es Enos. Y Enos quiere decir frágil. Enos es frágil, pero esta generación frágil, que fue levantada por la sangre de uno que clamaba por justicia, uno que clamaba por la justicia de Dios, se levantó de la sangre la restitución de Dios. Y la restitución de Dios fue un hombre llamado Enos. Y ese hombre llamado Enos, la Biblia dice, esa generación comenzó a invocar el nombre de Dios. Fue una generación que fue levantada para invocar el nombre de Dios. O sea, la sangre de Abel levantó un Set, y el Set levantó al Enos, que fue la generación que dio levantar para volver a conectar lo que se había perdido. Se había perdido la conexión entre Dios y los hombres, pero se levantó una generación que salió desde la sangre de Abel, una generación que comenzó a invocar el nombre de Dios. Y cuando el nombre de Dios es invocado, la tierra tiene esperanza. Cuando el nombre de Dios es invocado, la gente vuelve a tener esperanza. Cuando el nombre de Dios es invocado, los cielos se tienen que abrir. Alguien tenía que invocar el nombre de Dios, y Dios levantó una generación llamada una generación frágil, pero se hizo poderosa por invocar el nombre de Dios. Por eso usted va a encontrar en la Escritura que cuando los hijos de Dios clamaron al Señor, el Señor le mandó profeta. Porque cuando el pueblo de Dios comienza a volver a conectarse, comienzan a invocar en alabanzas, comienzan a pedirle al Señor en medio de nuestras crisis, nuestras pruebas, lo mejor que podemos hacer es invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es pedirle ayuda, es decir, Señor, ayúdame. Hay una generación que se tiene que reconectar. Quizá los padres desconectaron, los padres destruyeron la conexión, pero hay alguien que se tiene que levantar de la generación marcada por la sangre, la generación que se levanta de Cristo. La generación de Set somos nosotros, somos la restitución. A Cristo lo mataron, pero el Señor levantó una iglesia. Tú y yo somos la iglesia levantada, que aunque la ira del mundo mató, aunque, escúcheme bien, lo mataron, dejaron su sangre, dejaron una cruz envuelta, bañada en sangre, pero el Señor ha restituido a este mundo una generación de los lomos de Set. Nosotros somos la generación de Set, una generación un tanto frágil. Se nos ve frágil, pero somos poderosos. Por eso el apóstol Pablo trajo entendimiento y dijo: diga el débil, fuerte soy, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Nos ven como frágil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos fuertes en Cristo. Nosotros somos la generación del pastor que fue lastimado. Usted y yo somos la generación de Set, que termina con un ciclo. Escuche bien y póngame atención. Cuando se levanta esta generación de Set por la muerte del pastor, porque la justicia de la sangre viene a través de la respuesta de Set, se levanta una generación. Y la Biblia dice que comienza uno tras otro: Matusalén, Enoc, Enos, todos ellos, hasta que de pronto aparece un hombre. Este hombre que comienza a profetizar sobre su hijo. Él trae una palabra sobre su hijo. Él dice: mi hijo cambiará la historia. Después de unas 4 o 5 generaciones que los hombres comenzaron a clamar,
Se levanta el Emelec. Ese hombre dice: mi hijo traerá un cambio. Lamec, dice: mi hijo traerá un cambio. Y comienza Lamec a profetizar sobre su hijo. Está embarazada la señora y él comienza. Lamec dice: mi hijo traerá un cambio sobre la tierra y nos quitará la aflicción. Mi hijo será la generación de cambio. Y el hijo de él se llamó Noé, que la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque viene una generación que comenzó a profetizar sobre sus hijos. Hasta ese momento nunca nadie había profetizado, pero hay un hombre llamado Lamec que dice: yo no sé cómo se va a llamar, yo no sé cuándo vendrá, pero comenzó a profetizar sobre su hijo, y su hijo fue Noé, el que halló gracia, el que Dios conectó con la tierra. Dios levantó un hombre para profetizar sobre su generación. Esta es una guerra de generaciones, escúcheme bien, y nosotros somos la generación que profetizamos sobre nuestros hijos, que quitarán las cargas, que Dios volverá a tener misericordia, que quizás nosotros hoy día no hemos visto cosas, pero nuestros hijos verán las cosas que nosotros no vimos. Profetizamos sobre nuestra generación, profetizamos sobre nuestros hijos, y aunque el diablo nos quiera mostrar lo contrario, nada hay más fuerte que la palabra profética lanzada de la boca de un padre hacia un hijo. Y profetizamos sobre una generación que cambiará la historia de este mundo. Reciba esa palabra, por favor. Reciba esa palabra. Noé, escuche bien, la Biblia dice en Génesis 6:8 que Noé halló gracias. ¿Por qué? Porque viene de una generación de restitución. Viene de una generación que viene cargada con un manto profético, que viene diseñada para cambiar la historia. ¿Por qué? Porque hay un pastor que dio su vida, pero las generaciones que vienen después de Abel es una generación de restitución. Esa generación de restitución es usted y soy yo. Nosotros somos los Set, la restitución de Dios sobre la tierra. Mataron al pastor, pero el Señor levantó una generación completa de hombres que invocan el nombre del Señor. Nosotros somos la generación que levantamos un clamor. Nosotros volvemos a conectar. Nosotros somos la generación que profetizamos sobre lo que no vemos. El primer hombre profetizó sobre su hijo que no lo vio. Aunque no lo veía, podía profetizar. Nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Nosotros tenemos la boca de Dios, la mente de Cristo para profetizar. Y aunque las cosas se vayan hacia el otro lado, nosotros con la palabra profética decimos: Señor, estos son los hijos que tú me diste. Señor, esta es la generación que tú prometiste, y esta es la generación de restitución. Es una generación que te va a adorar, es una generación que te va a servir, es una generación que va a conectar con el Padre, es una generación que te va a amar. Le estamos profetizando a una generación que Dios ha levantado como restitución. Es la generación que Dios quiere usar para cambiar los destinos de nuestra tierra, para que conecte con la venida del Señor. Nosotros y nuestros hijos escucharemos la trompeta sonar. Nosotros y nuestros hijos seremos transformados. Nosotros con nuestros hijos no pasaremos por la muerte. Nosotros nos encontraremos con el Padre. Reciba eso, por favor. ¿Qué hizo? Entonces la sangre del pastor de Cristo proyectada en Abel levantó una generación profética, una generación que bendice a sus hijos, una generación que habla bien sobre sus generaciones. Somos la restitución de Dios para la tierra. Usted y yo, la generación que conecta con lo de Dios, una generación que tiene una inclinación a Dios. Les quiero decir esto: aunque muchos de ustedes llegaron a Cristo hace poco tiempo, muchos de ustedes saben que fueron guardados por Dios. Aunque usted no le conocía, usted sabía que había algo que a usted no le calzaba. Usted veía cosas y decía: eso a mí no me cuadra, porque el Espíritu Santo lo había apuntado como una generación de cambio.
Y muchos de ustedes, mi esposa conoció a los 15 años al Señor, pero mi esposa fue guardada por Dios. Quizás en muchos casos pasó situaciones difíciles, pero fue guardada por Dios. Usted y yo hemos sido guardados por Dios. El Señor nos guardó porque nosotros somos la generación de restitución. Caín no se puede levantar en contra de nosotros. Caín no nos puede llevar a su campo para matarnos, porque nosotros somos la restitución de Dios. Usted y yo somos los que le hablamos a nuestra generación y lo profetizamos con la autoridad de Cristo. Dígame amén a eso. El ciclo se volvió a activar. En Cristo el ciclo se volvió a activar. Lo mismo que pasó con Abel, ahora se activa en Cristo. Y el Señor dice: yo soy el buen pastor. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el que te puedo dar mi vida, yo doy. Escuche bien, muchos te negaron su vida. Muchos te volcaron la espalda. Muchos te abandonaron por cobardía. Muchos te dejaron solos. Pero yo soy el buen pastor. Yo no soy un asalariado. Escuche bien, Él no está conectado con nosotros por dinero. La conexión del buen pastor con nosotros no es por lo que nosotros le podamos dar. La conexión del buen pastor es a través del amor. No hay nada que nosotros le podamos dar. Escuche bien esto. Él dice: yo no soy un asalariado. O sea, no es que a mí me paguen por hacer esto. Yo lo hago porque al Padre le plació que yo lo hiciera. La conexión de Cristo con nosotros, no hay un interés de por medio. Él dice: yo no estoy aquí por dinero, yo estoy aquí por amor. El amor fue el que activó el sacrificio. De tal manera amó Dios a este mundo. Por eso el amor, escuche bien, muchos, sí mi hijo pasa, muchos se quitaron, muchos se fueron de tu lado, muchos en realidad te restaron, pero el Señor dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da. Muchos vinieron a ti como lobo a quitarte, pero yo soy el buen pastor y el buen pastor da. Y el que te ha dado todo. Él dice: los que vinieron antes de mí fueron ladrones, pero cuando llega el buen pastor, Él dice: ahora yo he venido a darte, vengo a restituirte, vengo a poner cobertura, vengo a defenderte. Muchos se fueron de ti porque no eran verdaderos. Muchos te abandonaron porque no eran de verdad. Por eso el Señor dice: yo soy el esposo de la viuda. Y viuda no quiere decir solamente alguien que el marido murió, sino que aquellas mujeres que los hombres equivocadamente dejaron porque nunca fueron. Y Él dice: yo soy tu esposo, yo soy el verdadero, yo soy el de verdad. Muchas personas en nuestra vida han venido como eso, como ladrones, a robarnos, y el Señor dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida. Yo lo que vengo a hacer es a entregar, vengo a defenderte. Dice: el asalariado ve venir el peligro y se arranca. Yo no arranco. El Señor no arranca. El Señor no se va de tu lado cuando las cosas andan mal. El Señor no se aparta de ti cuando tú estás cayendo a pedazos. Es más, les voy a decir esto y míreme bien: el Señor no se va de ti aun cuando tú caes, porque si Él se fuera, nadie te podría levantar. Si el Señor se fuera en ese momento, no habría hombre capaz de levantarte. En eso muestra Dios su amor, que cuando la gente te apuntó por tu caída, Él se quedó allí diciendo: aunque todos se fueran, ni yo te condeno. Yo estoy aquí para levantarte.
Yo debería dejarte por tu pecado, pero hago todo lo contrario. Yo estoy aquí porque si yo me voy no hay forma en que te puedas levantar. Pero yo me quedo porque necesito que te levantes. El pecado le dolió a todos, pero a los que le dolió a veces se alejan. Ay, yo no sabía que era así. Yo sabía que en algún momento iba a fallar. Mira, y se veía tan bueno. Y la gente te deja, te abandona. Pero el Señor dice, aunque a mí me dolió también, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Porque si yo te dejo, no hay hombre que te pueda recoger. No hay fuerza que te pueda levantar. Si yo te dejo, con las fuerzas pocas que te quedan vas a ser destruido. Pero como yo soy el buen pastor, yo me quedo y yo no arranco. Puedo ver las cosas más terribles, pero yo no me voy a ir, yo te voy a esperar. Ese hijo pródigo cuando volvió, imagínense, míreme por favor, ese hijo pródigo, aparte de venir descalzo, de venir semidesnudo, él estaba compartiendo con cerdos, los cuidaba, se alimentaba de lo que ellos comían. Él tenía un olor a cerdo. Pero la Biblia dice que el padre corrió y se echó en sus brazos y lo besó. Cualquier otro lo hubiese saludado de lejos, tal vez hubiese esperado que se bañe, que se limpie, pero un padre no. El padre corrió y no le importó su condición, su olor, cómo venía todo sucio, lleno de culpa. Por eso todos se pueden ir, pero el pastor se queda. Él es el buen pastor. Y el buen pastor no arranca. Cuando viene el lobo, el pastor se queda. Y el pastor toma su lugar. El pastor defiende. El pastor está allí. Y aún los hombres te pueden fallar, yo te puedo fallar. Es más, te lo voy a decir desde ya, muchas veces te puedo fallar, pero Él no va a fallarte. Por eso David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él entonces entrega su vida porque lo único que sabe es dar. Otros nos abandonaron porque no eran verdaderos, pero Cristo es de verdad. Él dice, yo no te dejaré. Míreme por favor. A lo largo de la historia, el buen pastor se va revelando. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Quizás en las próximas predicaciones vamos a ver cómo se revela en David, cómo se revela. Pero escuche bien cómo se revela a Moisés. Éxodo capítulo 14 verso 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy están viendo, nunca más para siempre los verán. Escuche bien esto. Y el verso 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este pasaje me huele al pastor. Este pasaje tiene olor al pastor. El Señor no le dice, yo pelearé con ustedes. El Señor le dice, yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Cuando la manifestación del pastor, escuche bien, es revelada, se revela porque no hay intervención de un hombre, porque una oveja jamás ayudó a combatir a un lobo. La oveja se puso detrás del pastor y fue el pastor el que peleó sin la ayuda de esa oveja. Usted va a ver la revelación del pastor cuando aparece el yo soy el pastor. Lo que el pastor dice, ustedes tranquilos, yo me encargo, yo pelearé por ustedes. No necesito que intervengan en esta pelea. Allí se manifiesta la revelación del pastor.
cuando no hay intervención mía y solo aparece Él, cuando yo estoy ahí sin saber qué hacer, y el Señor dice: yo sé que usted no tiene fuerzas para pelear, déjeme a mí, de esto me encargo yo, esta es mi tarea, yo lo voy a defender. Usted quédese tranquilo, de esto me encargo yo. Hay un momento donde Dios te saca de la escena. Hay un momento donde esa mujer, escuche bien, que estaba tirada, ahí aparece el buen pastor. La mujer estaba así, desnuda, a los pies del Señor. Los hombres con piedra en la mano, lobos con piedras en las manos. Y el Señor dice: usted no se meta, silencio, no diga nada, no se justifique, no hable, silencio. Y el Señor como que se pone delante de la mujer y diga: ok, los que estén libres de pecado, dele. La gente comenzó a botar sus piedras. Ella no hizo nada, pero la revelación del pastor se manifestó como una cobertura para ella. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Levántese, Niyola, váyase en paz y no peque más. Cuando la revelación del pastor aparece, usted no necesita pelear. Dios se encarga de hacerlo por usted. Yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Eliseo sale de su casa, mira los escuadrones de los enemigos. El siervo se le asusta, le dice: tranquilo, vamos adentro, vamos a tomar desayuno. El Señor peleará por nosotros esta vez. No vamos a huir, no vamos a arrancar. Dios peleará por nosotros. Cuando la revelación del yo soy se manifiesta y entendemos quién es nuestro pastor, ¿sabe lo que pasa con usted? Usted está tranquilo. Por eso el Señor dice: miren, estén atentos, estén firmes, no tiemblen, firmes. Miren lo que el Señor va a hacer, porque los egipcios que ahora ven, véanlo por última vez, porque ahora lo que ven nunca más lo verán. Y estén tranquilos, porque el Señor peleará por ustedes. Hay un momento donde Dios cambia. A veces es nosotros, el Señor manifestándose en otra revelación, y nosotros vamos ahí a la batalla. Y hay un momento donde el Señor dice: usted no va a hacer nada. ¿Sabe lo que hacía Daniel? Daniel estaba orando: Señor, tu palabra dice. Y mientras Daniel oraba, en el cielo había una tremenda batalla. El príncipe de Persia, Gabriel, Miguel, todos peleando. Y Daniel estaba orando, y el pastor estaba delante. Daniel, siga orando. Daniel, continúa intercediendo. Quédese tranquilo. Yo peleo por usted. Esta batalla es mía. Llega un momento donde usted ni sabe todo lo que el diablo está haciendo, y el Señor dice: usted duerma tranquilo esta noche. Yo peleo por usted. El diablo ha preparado todos sus ataques y usted ni sabe. Usted está tranquilo. Por eso, cuando usted tiene la revelación del pastor, usted camina tranquilo, usted duerme tranquilo. Por eso David lo tenía tan claro que decía: en paz me acostaré. Y así mismo está diciéndolo David, que tenía miles de enemigos queriendo cortarle la cabeza, pero él tenía el concepto: Jehová es mi pastor, yo puedo estar tranquilo, Él es mi pastor. Cuando tenemos la revelación del pastor, vivimos tranquilos, porque hay cosas y batallas que yo no voy a pelear, que si viene algo más fuerte que yo, que hay tantas cosas que pueden ser más fuertes que yo, pero nunca será más fuerte que Él. Y Él peleará por mí y yo estaré tranquilo. Póngase en pie, por favor. Incline su rostro. Incline su rostro y dele gracias a Dios. Hay muchas cosas que usted no puede pelear. A veces vienen enfermedades, aparece un cáncer que usted no puede evitarlo, es más grande que usted. A veces, como aquel hombre dijo: Señor, creo,
pero ayúdame en esta incredulidad. A veces ni siquiera la fe nos alcanza para poder pelear y evitar ciertos dardos que son enviados. Y el Señor dice: usted esta vez quédese tranquilo, que este ataque lo resuelvo yo. Hay cosas donde el Señor comienza a tomar un lugar como el pastor, la revelación por eso es tan importante, y necesito que usted reciba esta palabra y que se le revele profundamente esta palabra, porque es una palabra que bien pudiera cambiarle la vida en este día. Cuando la palabra del Señor se revela como el pastor, el Señor le dice a través de Moisés al pueblo: muchachos, tranquilos, alégrense, el pastor está aquí. Y miren con atención los enemigos. Sáquenle una foto, porque estos enemigos que ahora están viendo hoy mismo, nunca más los volverán a ver. Es la última vez que los van a ver, porque ha llegado la revelación del pastor. ¿Cómo lo sé? Muchachos, quédense tranquilos, el Señor peleará por nosotros esta vez. Hay cosas que Dios quiere cambiar hoy. Hay cosas que Dios hará hoy. Hay cosas, porque cuando el pastor se manifiesta, esa revelación viene a traerte descanso. La revelación del pastor viene a traerte entendimiento de la provisión. El pastor simboliza la provisión. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos, levante sus manos un minuto. Levante sus manos y dele gracias, porque hay batallas que usted no peleó, y hay batallas que usted Dios no le permitirá pelear. El Señor le va a decir: usted quédese tranquilo, yo soy su buen pastor. Hay cosas que usted no podrá enfrentar, pero la revelación del buen pastor, si usted puede recibir eso en su espíritu, si usted puede entender, si usted puede entender que cuando usted no puede, Él puede, que cuando son demasiados, si usted no puede, usted lo que puede hacer ya no es arrancar, es estar firme y ver de la salvación de Jehová. Y como su pastor se transforma en su escudo, en su provisión, en su guía, en su luz, en la puerta. Hay cosas que comenzaron a ser una bola de nieve en tu vida. Oh, recibe esa palabra. Una bola de nieve. La podías controlar al principio, pero comenzó a crecer. Ya no puedes controlarla. Yo siento en mi espíritu decirte esto: estad firmes y ved la salvación del Señor. El Señor dice: usted póngase atrás, esta pelea no es para usted. Yo soy el buen pastor.
Y si otros te dejaron, yo no te voy a dejar. Y si otros huyeron, yo no voy a huir. Y si otros se fueron, yo no me iré. Y si otros te fallaron, yo no te fallaré. Y si otros te quedaron debiendo, yo no te voy a deber nada. Reciba eso. Reciba eso. Vamos, recíbalo. Dígale: Señor, gracias. Hoy entiendo con mucha más claridad la revelación del pastor. Él dijo: yo conozco a mis ovejas. Yo las conozco. El buen pastor tiene un entendimiento tan profundo de quiénes somos. Sabes cómo te cuesta venir, pero llegaste. Sabes cómo te cuesta seguir, pero has continuado. Sabes que estás en la reserva del aceite, pero ahí estás. Otros ya hubiesen retrocedido. El Señor lo sabe, pero tú seguiste. El Señor te conoce. Yo conozco mis ovejas. Yo sé de sus traumas. Yo conozco su niñez. Yo conozco cómo te ha costado perdonar. Yo conozco cómo ha sido difícil para ti continuar. Cómo está tu matrimonio. Yo sé lo que estás viviendo. Yo te conozco. Y hay cosas que usted no va a poder hacer. Pero ahora quiero que ustedes me conozcan a mí. Ahora quiero revelarme a ustedes. Yo ya te conozco, y antes que nacieras yo te conocí. Hoy ahí se revela el pastor. Jeremías, antes que nacieras yo te conocí. Y antes que fueras formado yo te santifiqué, yo te di. Porque yo sé dar, yo soy el buen pastor, yo doy. Donde está el dar, donde está el conocer, donde está la defensa, es la revelación del pastor. Él te conoce. Ahora Él quiere que tú le conozcas, que tú sepas lo que Él quiere y lo que Él puede hacer en tu vida. Reciba eso, por favor. Levante sus manos. Levante sus manos. Recibe esta palabra, por favor. Dios peleará por ti y tú estarás tranquilo. Dios peleará por ti y tú estarás tranquilo. Dios peleará por ti y tú estarás tranquilo. Aleluya. Jesús, y la presencia de Dios tan hermosa en este lugar. Traiga orden. No solamente llénese, traiga orden a su entendimiento. Traiga orden. Ahora ordene la figura del pastor. Usted necesita la revelación del pastor, porque sin revelación no hay activación. Usted necesita esa revelación, porque ahora que Dios le ha revelado, ahora será manifestado. Usted lo va a ver. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Tú eres la palabra. En el principio fue la palabra, y luego ahora sigue siendo el verbo, la palabra, que nos ordena, que nos moldea. Gracias por este momento, por cada uno de los que aquí estamos. Gracias por levantar esa generación de restitución. Hoy no es solo Cristo caminando sobre las calles, es la generación de Set.
Aquellos hombres que parecen frágiles, pero son poderosos porque invocan el nombre del Señor. Y traemos tu gloria cada vez que abrimos nuestra boca. Traemos tu gloria. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias. Oh Señor, recibimos tu palabra y sentimos que no estamos solos. Jamás lo estaremos. Tu promesa fue: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús.